en vivo. Ok, Dios les bendiga, mis amados hermanos de la Iglesia Profética, Jesucristo Señor de las Naciones y también Espérame, espérate, José, espérame. sí, Ahora sí. ahí está. Dios les bendiga, mis amados hermanos de Iglesia Profética, Jesucristo Señor de las Naciones y también de todos los amigos, consiervos y visitantes de la página Mana Zoe, que nos van a acompañar esta preciosa tarde, una tarde dedicada a la palabra de Dios. Vamos a tener ahí la bendición de tener enseñanza apostólica, ¿verdad? Una enseñanza que viene a renovar nuestro entendimiento y a transformar también nuestras ideas, ¿verdad? Hacer una revolución interna en nosotros. Entonces, esta tarde queremos aprovechar bien el tiempo y desde ya inviten a su gente a que se conecten, ¿verdad? Si quieren compartir también este video por sus perfiles de Facebook, lo pueden hacer y creo que vamos a ser bendecidos y para mí es un privilegio, un gusto el poder presentar a mi apóstol, a mi cobertura, el apóstol doctor Mario Guerra. Él siempre nos ha bendecido con la palabra y vamos a poner atención y mantengamos nuestros micrófonos ahí apagados. Así que, apóstol, bienvenido, que Dios lo bendiga y que lo use poderosamente como siempre. Gracias a Apóstol Josué. Es un privilegio que Dios me da de poder compartir la palabra del Señor contigo, con los miembros de tu congregación y con todas las demás personas que se conecten. Quiero darle gracias a Dios también por tu vida, apóstol, porque Dios te ha puesto en mi camino, bajo mi cobertura, lo cual estoy muy agradecido con Dios, me siento muy honrado. Tú has sido un buen hijo, has honrado a Dios con tu vida, con tu esposa, con tus hijos en el ministerio y también me has honrado a mí. Por eso es un honor, un privilegio poder compartir contigo. Dios puso en mi corazón eh, un tema que espero sea de mucha bendición para la vida de mis amados hermanos. El tema se llama ordenando las prioridades. Yo creo que hoy día, en el tiempo que estamos viviendo, es necesario que todos los hijos de Dios, todas las personas, sepamos cuáles son las prioridades, qué es lo primero que debemos de hacer en nuestra vida espiritual. Y quiero que abramos la escritura en la epístola, en primera de Pedro, en el capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. Aquí puso Dios en mi corazón este primer versículo para que podamos desarrollar el tema que Dios ha puesto en mi corazón. Dice así la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por favor, subrayen si tienen una Biblia ahí a la mano, subrayen el versículo 5, sed edificados como casa espiritual. Hoy quiero hablarles sobre las prioridades que debemos de tener y debemos de ordenarlas sabiendo que somos una casa espiritual. Luego dice el apóstol Pedro, para ser un sacerdocio santo. Luego dice también para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Yo sé que el tiempo que estamos viviendo mundialmente es un tiempo que a muchas personas les ha dañado. Los ha dañado en la economía, los haya dañado en su salud. Y creo que también es un tiempo donde hay mucha información que es engañosa y hay información que es verídica. Entonces, el pueblo de Dios debe de saber cómo debe de manejar esta situación en este tiempo, pero todo se debe de hacer espiritualmente, porque esto va a dar buenos resultados para que nosotros podamos agradar a Dios. Pero aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, por medio del apóstol Pedro, nos está hablando de una casa espiritual. Esta casa espiritual somos cada uno de los cristianos, de los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Nuestro cuerpo, nuestra carne, tiene una parte llamada espíritu. Y esa parte llamada espíritu, por el pecado de Adán, se murió. Pero cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo y lo recibimos como Señor y como nuestro Salvador, en ese mismo momento nuestro espíritu es vivificado y ya no somos carnales, empezamos a ser espirituales. En ese momento nos convertimos en casa de Dios, en templo y morada de Dios. Entonces en nuestro ser hay carne y hay espíritu. También podemos entender que hay casa, cuerpo carnal y también hay casa espiritual. Y la casa espiritual debe de ser edificada con un sacerdocio santo. Debemos de saber y reconocer que en esta economía y en este tiempo que estamos viviendo, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, nuestra casa espiritual necesita ser edificada a través de un sacerdote santo. Y luego dice, para que podamos ofrecer sacrificios espirituales. Luego enseña también el apóstol Pedro que todo sacrificio espiritual que hagamos tiene que ser aceptable a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como en todo edificio al que le hemos llamado templo por muchos años, santuario, ahí debe de haber sacerdocio. De ahí también se deben de hacer ofrendas, sacrificios. Pero debemos de entender que todas las ofrendas y sacrificios que hacemos tienen que ser aceptables delante de Dios. Entonces, hoy, con la ayuda del Señor, quiero hablar sobre ordenar las prioridades. Y para eso le voy a pedir que me acompañe al libro de Ageo, en el capítulo número 1. Les voy a dar un poquito de tiempo para que busquen el libro de Ageo. Es uno de los casi últimos libros del Antiguo Testamento. Vamos a poder comparar lo que el pueblo de Dios estaba pasando en el tiempo del profeta Ageo con el tiempo que hoy estamos viviendo. Y tenemos que ya ir mentalizándonos que la iglesia no es un edificio, que la iglesia no es paredes con puertas ni ventanas. La iglesia somos nosotros.
La casa y el templo de Dios somos los cristianos. Y hoy lo que debemos de edificar es la casa de Dios que está en nosotros. Debemos de edificar esa casa espiritual. Así como el templo de Dios tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, nuestro cuerpo tiene espíritu, alma y cuerpo. Así hoy en nosotros existe el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Nuestro cuerpo es el atrio. Nuestra alma es el lugar santo. Y nuestro espíritu es el lugar santísimo. Por tanto, deberíamos de edificar mucho nuestro espíritu. Pero veamos en Ageo, capítulo 1, versículo 1, lo que estaba pasando con el pueblo de Dios en Jerusalén. El verso 1 dice: el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo, mire qué maravilloso, por favor subraya ahí en su Biblia, vino palabra del Señor. También subraya ahí en ese verso 1, esa palabra vino directamente de parte del profeta Ageo a Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y al sumo sacerdote llamado Josué. En ese tiempo ya se había ido la gloria de Dios del reino de Israel. En ese tiempo el templo, la casa de Dios, estaba desierta, estaba cerrada y nadie se preocupaba por abrir las puertas o por edificar la casa de Dios. Todo lo que quedaba en ese tiempo en la casa de Dios eran escombros. Y ahí estaba el remanente del pueblo de Dios que había regresado de la esclavitud de Babilonia por 70 años. Cuando ellos regresaron a Jerusalén, ellos empezaron a buscar, a ver de qué manera ellos podrían restaurar su economía para poder sacar adelante a su familia. Pero se habían olvidado de la casa de Dios. Ellos empezaron a edificar su casa física donde pudieran vivir con su esposa, con sus hijos, y nadie había pensado en edificar literalmente la casa de Dios. Zorobabel, como era el gobernador de Jerusalén, el que dirigía los asuntos políticos, como decir hoy un presidente de una nación, no le había interesado a él para nada que en su reino la casa de Dios estuviera abierta para que el pueblo fuera a adorar, a servir y a ofrecer los sacrificios que hacían en ese tiempo. Josué era el sumo sacerdote, el que dirigía los asuntos espirituales. En ese tiempo, el sumo sacerdote Josué no tenía lugar donde desarrollar su sacerdocio. No había templo abierto, por tanto no habían corderos sacrificados a Dios, no había ofrenda agradable en ese tiempo. Y nosotros tenemos que tener cuidado por el tiempo que estamos viviendo, porque la casa de Dios que somos tú y yo no puede estar cerrada en estos tiempos. Esa casa espiritual tiene que ser edificada por medio del sacerdocio santo y tenemos que dar ofrendas y sacrificios que sean aceptos delante de Dios en estos tiempos.
El hecho de que los edificios, los lugares donde nos congregábamos, estén cerrados, eso no significa que usted y yo descuidemos la casa espiritual y que nuestro sacerdocio que Dios nos ha dado por gracia y por misericordia no esté funcionando como Dios quiere que funcione. En el versículo 2 de siempre del libro de Ageo, el versículo 2 dice, así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Por favor, subraye ahí en su versículo 2, este pueblo dice. Usted sabe que Dios discierne nuestros pensamientos. No hay necesidad de abrir nuestra boca para decir no es tiempo para edificar la casa espiritual de Dios en nuestra vida. Pero Dios conoce nuestros pensamientos, Dios ve nuestras actitudes y Dios conocía que el pueblo de Israel en aquella época decían, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces le pedí que subrayara ahí este pueblo. Y me llama mucho la atención a mí porque este pasaje de la Biblia es predicado por años, aplicando a edificios la casa de Dios. Pero hoy la temática es muy distinta. Usted sabe de que a algunas personas les han puesto a sus edificios un nombre, casa de Dios, casa sobre la roca, pero en realidad la casa espiritual somos nosotros. Entonces, le pedí que subrayara ahí este pueblo. Mire cómo se refiere Dios, mandando la palabra profética por Ageo, les dice, este pueblo. Yo creo que a ti y a mí no nos gustaría que Dios se refiriera así de esa manera, que dijera, por ejemplo, este Caralampio, esta Anastasia, y que no nos diga, este mi hijo, este mi siervo, esta mi profeta, sino que Dios hablara como algo despectivo, como que nos hiciera a un lado, como que no fuéramos parte de él, como que no fuéramos su pueblo. ¿Por qué Dios dijo de esa manera, refiriéndose a Israel, que siempre Dios ha dicho que es la niña de sus ojos, que es su tesoro escondido, que es el pueblo escogido de Dios? Ahora les dice, este pueblo dice. Y así habló Jehová de los ejércitos en ese tiempo por medio del profeta Ageo. Hoy muchos del pueblo de Dios dicen, no es el tiempo de que yo me dedique a edificar la casa espiritual de Dios, que soy yo. Y mucha gente hoy pone excusas, pone sin fin de razones por el cual ellos no se dedican a edificar la casa de Dios. En ese tiempo, cuando Dios mandó la palabra a, a Zorobabel y a Josué, la tierra estaba desolada, porque habían pasado 70 años y Israel no la había trabajado. 70 años que estuvieron en el cautiverio. Seguramente Israel, cuando Dios manda esa palabra de edificar su casa, seguramente Israel no tenía dinero.
no podían echar mano de finanzas, no podían pagar la mano de obra para que pudieran edificar la casa de Dios. Podemos ver ahí en la historia que ellos sufrían fracasos de cosechas, de sequías. Por eso es que ellos decían, no ha llegado el tiempo de que edifiquemos la casa de Jehová. ¿Cuál será la condición financiera, económica en la que estás pasando tú y yo? ¿Hay escasez? ¿Hay sequía? Si eso es así, estamos corriendo un grave peligro, porque la casa de Dios, para ser reedificada, Dios no preguntó si tenían dinero. Dios no preguntó si tenían recursos para hacerlo. Hay gente que cree que solo cuando las cosas están saliendo bien es que la casa de Dios espiritualmente está siendo edificada. Y esa es una excusa. Y eso trae sequía, seca la tierra espiritual en nosotros. El pueblo puso esas excusas, pero en realidad ellos no tenían el más mínimo deseo de poder edificar la casa espiritual. ¿Qué fue lo que hicieron? No desecharon la palabra que Dios mandó por medio del profeta Ageo. Ojo aquí que esto yo lo veo muy importante, porque Dios hoy está usando a sus apóstoles, a sus profetas, a sus evangelistas, a sus pastores y a sus maestros. Hay gente que no rechaza la palabra que están enviando Dios por medio de su pastor. Aunque hay gente que hoy no se está conectando cuando su pastor está predicando. Hay pastores que no se están conectando cuando su apóstol está predicando. Ahora, pero aquí, en este caso, la gente oyó la voz de Dios por medio del profeta. Y lo que yo veo aquí es que ellos pusieron como excusa el tiempo. Tenga mucho cuidado con el tiempo que estamos viviendo, porque hay gente que puede tomar eso como excusa para no edificar la casa espiritual y para no hacer el sacerdocio santo. La gente puede entrar en miedo, en pánico, en desánimo en este tiempo y tenerlo como excusa. La gente que está trabajando y que económicamente le está yendo bien, tienen como excusa, es que es un buen tiempo para mi economía, para mis finanzas. Y eso no los motiva para edificar la casa espiritual de Dios. Y hay gente que se quedó sin trabajo, que está muy preocupado por llevar a su casa comida, alimentos para su esposa y para sus hijos, y espiritualmente han descuidado la casa espiritual de Dios y les ha entrado un desánimo. Entonces, este pueblo dijo, no es tiempo de que nosotros nos dediquemos a edificar esa casa espiritual de la que nos habló el apóstol Pedro. Veamos el versículo 3. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Mira aquí qué interesante. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas? Subraya ahí, vuestras casas. No está hablando Dios en singular, está hablando en plural. Eso quiere decir que muchos del pueblo de Dios israelitas tenían más
de una casa. Y me llama mucho la atención porque se habían dedicado a artesonar sus casas, a ponerlas hermosas, a poner tremendos diseños en la fachada, a preocuparse de que estuviera bonito el jardín, a que los ambientes adentro de la casa, la sala, las habitaciones, el comedor, la cocina, todo estuviera de lujo, todo estuviera perfecto. Hoy tenemos que tener mucho cuidado porque Dios les dice, pero mi casa está desolada. No sé cuál es la condición en la que tú vives. Puede ser que tengas una casa bonita, con bienes, una casa lujosa. Puede ser de que vivas en una casa no muy lujosa, o puede ser que vivas en una casa muy sencilla. Lo importante aquí que Dios le hace ver al pueblo de Dios es que ellos estaban más preocupados por sus casas, por adornar sus casas, que por edificar la casa espiritual del Señor. Ahora me voy a meter con el permiso de Dios. No sé si tú me quieras dar permiso para meterme contigo, pero de todos modos tengo que dar la palabra que Dios me dio. Hay una casa física llamada cuerpo en nosotros. Y hay una casa espiritual por la cual Dios dice que somos templo y morada de Él, que es esa casa espiritual de Dios en nosotros. ¿Cuál de las dos estamos edificando? ¿Cuál de las dos estamos artesonando? Hay gente que le está dando más atención a la casa física, a la cual el apóstol Pablo le llama tienda, como una carpa, como una casa de campaña. Ese es nuestro cuerpo. Pero le metemos tanta artesanía a nuestro cuerpo, le dedicamos tanto tiempo a nuestro cuerpo que lo artesanamos. Empecemos. Todo lo que hacemos por nuestro cuerpo físico, yo espero en Dios que lo que voy a decir tú lo practicas, lo limpias, lo bañas, lo peinas. En el caso de las mujeres, lo maquillan su rostro. ¿Usted ha visto cuánto tiempo se lleva una mujer para embellecerse? La verdad que cuando se meten al espejo y sacan todos sus elementos para dizque ponerse un poco más lindas, a veces en lugar de mejorarse se empeoran, veo yo. Pero sigamos pensando, no hace que me tiren piedras desde allá. ¿Qué mal le hacemos al cuerpo, a esa casa? Lo alimentamos. Si bien nos va, aquí en Guatemala desayunamos, refaccionamos, almorzamos, refaccionamos y cenamos. ¿Cuántas veces? 6 veces le metemos el alimento para que nuestro cuerpo esté bien. ¿Qué mal le hacemos a nuestro cuerpo? Mire, hay que comprar vitaminas para el cerebro. Vamos y compramos vitaminas. Mire que hay que comprar vitaminas para que esté fuerte, tenga vigor. Y vamos y compramos vitamina. El cuerpo se enferma, inmediatamente comprarle medicina. Vamos con el doctor. ¿Qué mal le hacemos al cuerpo? Mire, esta comida con mucha grasa le hace daño. Entonces empezamos a evitar comer ese tipo de comida porque le estamos haciendo daño a nuestro cuerpo físico. ¿Qué más le hacemos a ese cuerpo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos en el ejercicio a ese cuerpo? No es malo embellecerse. Nada más recuerde, hermana, que la Biblia dice, vana es la hermosura.
La mujer que teme a Jehová, esa es la que es alabada. Bueno, ¿qué otra parte? Vamos a hacer ejercicio para que nuestro cuerpo esté más o menos saludable. Caminamos, vamos al gimnasio, hacemos pesas. Por ejemplo, yo camino todos los días en la mañana, muy de mañana. Por lo menos camino 40 minutos, 45 minutos diarios. Pero ya son 45 minutos que le estoy dando a mi cuerpo físico. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal para poco ayuda. Es decir, que sí ayuda, pero para poco. Lo que en realidad ayuda para esta vida y para el siglo venidero es edificar nuestro cuerpo espiritual. Entonces, yo te preguntaría hoy, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a la casa espiritual de Dios en tu vida? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Al cuerpo, fíjese pues. El cuerpo por lo menos duerme de 5 a 7 horas diarias. Le damos reposo, le damos descanso. A veces le decimos, te voy a llevar de vacaciones. Aunque sea al puerto, te voy a llevar a la playa, porque ahí la vida es más sabrosa. Lo ponemos en hamaca y ¿qué más hacemos? Pero ¿y la casa espiritual? Nuestro Señor le dice a su pueblo en Ageo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas, artesonadas mientras mi casa está desolada? En el tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos, que son tiempos malos, el Señor te dice, ¿acaso es tiempo de que andes edificando tu casa carnal, tu cuerpo, y que lo andes artesonando en lugar de dedicarte a edificar la casa espiritual? Todo lo que yo veo escatológicamente en la Biblia en estos tiempos es que las cosas van a ir de mal en peor. No van a ir mejorando. Anhelamos y deseamos, sí, un milagro, que las cosas vuelvan como antes las teníamos. Ese es el anhelo también de mi corazón. Pero lo que yo veo en la Biblia, escatológicamente, no creo que vaya a venir ese tiempo que tanto anhelamos. Por tanto, hoy la palabra que Dios está enviando, no por el profeta Ageo, sino por el apóstol Mario, es que es tiempo de que edifiquemos nuestra casa espiritual y que tú y yo como hijos de Dios hagamos ese sacerdocio santo en nuestra casa espiritual. ¿Cuál es la función, el trabajo del sacerdote? Es ser un intermediario entre el Dios y el pueblo. Es necesario que el esposo en su casa levante ese sacerdocio y sea el intermediario, el intercesor, el que se pone en la brecha entre su esposa y sus hijos para que Dios tenga misericordia de esa casa, para que Dios los cubra con su sangre preciosa, para que la plaga no toque la puerta de su casa. Hoy es necesario que edifiquemos, que levantemos ese sacerdocio en nuestra casa, que edifiquemos la vida de nuestra esposa, que edifiquemos la vida de nuestros hijos, que no descuidemos la casa espiritual de Dios. Hoy es tiempo de edificar entonces nuestra casa espiritual. ¿Qué fue lo que Dios le mandó a decir
al rey Ezequías por medio del profeta Isaías. En Isaías 38:1, ordena tu casa, ordénala, levanta un muro hoy en tu casa, ponte a trabajar en el sacerdocio que te he dado en tu casa y empieza a hacer ofrendas y sacrificios espirituales en tu casa, en esa casa espiritual. El pueblo ha dejado de alabar y de adorar a Dios. El pueblo ha cesado de hacer ofrendas y sacrificios espirituales a Dios. ¿Sabe por qué el reinado de Salomón tuvo paz? ¿Sabe usted por qué el reinado de Salomón fue uno de los reinados más ricos que hubo en el tiempo de los reyes de Israel? Simple y sencillamente porque vemos en la historia del reinado de Salomón que Salomón primero construyó la casa para Dios y después construyó su casa. ¿Cuál es el orden de prioridades? El tema de hoy se llama así, ordenando las prioridades. ¿Qué es más importante, mi amado hermano? ¿Tu casa espiritual o tu casa física, tu cuerpo? ¿Qué es más importante? Si cambiamos el orden de prioridades, si le damos más importancia a nuestro cuerpo, al hombre exterior que al hombre interior, la Biblia es muy clara en decir, buscad primeramente el reino de Dios. Esa es prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Si nos empezamos a preocupar más por nuestra vida espiritual que por nuestro cuerpo, en un del 10 al 0, ¿cómo consideras el tiempo que le dedicas a tu cuerpo? Y del 10 al 0, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu casa espiritual? A ese hombre interior que está dentro de nosotros y que se está formando a imagen y a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme ahora a ver el versículo número 5, siempre de Ageo ahí. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Considerad bien vuestros caminos. A ver, mis amados hermanos, Dios ha puesto al apóstol Josué al frente de esa congregación a la cual él le ha dedicado tiempo, oración, intercesión, ha sembrado no solo su tiempo, su experiencia, ha sembrado aún de su dinero en la casa, en el templo, en el edificio y en algunos hermanos de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes, si el apóstol Josué les mandara un mensaje y les diría, consideren bien sus caminos, consideren su comportamiento hacia esta iglesia, hacia este ministerio, consideren sus actitudes hacia este ministerio, consideren lo que he hecho por ustedes? Es lo mismo que Dios le está diciendo hoy a la iglesia de Cristo, a la que nuestro Señor Jesucristo compró con su sangre en la cruz del Calvario. Nos está diciendo, consideren bien sus caminos.
Consideren que mis misericordias han sido nuevas cada mañana. Consideren mis bondades, consideren mis favores, consideren mis bendiciones, consideren mis cuidados, consideren toda buena dádiva y todo don perfecto que les he mandado. Considérenlo. Y díganme si es propio, si yo merezco que ustedes descuiden mi casa y que se dediquen a cuidar y a edificar más su propia casa. ¿Sabe que esta palabra, consideren bien vuestros caminos? La palabra hebrea acá tiene un significado que me gusta mucho, que significa pon tu corazón en mis caminos. Repita por favor esa palabra donde usted se encuentra. Pon tu corazón en mis caminos. Usted sabe que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy el corazón de mucha gente no está en el camino, que es nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia podemos encontrar sin número de personas que estaban junto al camino, pero no estaban adentro del camino. Hoy podemos encontrar mucha gente cristiana que su corazón está junto al camino, está cerca del camino, pero no está dentro del camino. No se sienten parte de, no se sienten parte del cuerpo de Cristo, no se sienten parte del templo y morada de Dios, no consideran que su cuerpo es edificio, es casa de Dios y que debe ser edificada espiritualmente. Entonces, Dios les manda decir por medio del profeta Ageo, consideren sus caminos. Yo diría, hermano, que lo que Dios nos está diciendo hoy, en esta tarde, es, hijo mío, dame tu corazón. Eso es lo que pide Dios. Porque en el corazón está todo. Del corazón mana la vida. Pero tenemos que tener cuidado porque la Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Cuál es el gran problema que tenemos hoy? Es que la gente cristiana no le quiere dar a Dios su corazón. Cuando Él dice, hijo mío, dame tu corazón, si le damos el corazón, le estamos dando toda nuestra vida, porque de Él mana la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios ahí donde están? Ahora veamos el versículo 6. Versículo 6, vamos a caminar porque el tiempo ya se me está yendo. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nada se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Mire cuántas cosas Dios les hace ver ahí. Número 1, sembráis. Número 2, coméis. Número 3, bebéis. Número 4, os vestís. Y número 5, recibís salario. Estas 5 cosas tienen que ver con nuestra casa espiritual. Ellos se dedicaron a atesonar su casa, pero no edificaron la casa espiritual, la casa de Dios. Entonces, sembraban, pero cosechaban poco. ¿Cuánto estás sembrando tú para la casa de Dios hoy espiritualmente? ¿Cuántas ofrendas y sacrificios espirituales estás haciendo
para edificar la casa espiritual. Déjeme decir, en ningún templo que se edificó para Dios en el Antiguo Testamento dejó de tener ofrendas y sacrificios. Tú como casa espiritual y yo como casa espiritual, yo tengo que sembrar para mi casa espiritual. ¿Qué tengo que sembrar? Primicias, ofrendas, diezmos y limosnas. Si dejas de sembrar para el reino de Dios, si dejas de dar tus diezmos, dejas de dar tus ofrendas, en tu casa física vas a sembrar, pero vas a cosechar muy poco. Pero si siembras para el reino de Dios con tus diezmos y tus ofrendas, vas a cosechar mucho. Tu casa espiritual va a ser edificada. Tú puedes creer que tu vida espiritual es afectada cuando no diezmas y no ofrendas. Wow, claro que sí, es afectada. Y no solamente es afectada la casa espiritual, también es afectada nuestra salud, nuestra vida, nuestra familia. Porque entonces Dios no puede reprender al devorador si tú y yo no diezmamos. ¿Qué más dice? Coméis, pero no lo suficiente. El alimento del pueblo de Dios tiene que ser la voluntad de Dios. Ese debe ser nuestro alimento, nuestro pan del cielo. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 6? Trabajad no solo por el pan corporal, trabajen también por el pan que viene del cielo, que sirve para la vida eterna. Bebéis, pero bebéis poco, no lo suficiente para embriagarte. Sí beben algo del Espíritu Santo, pero no lo suficiente como para andar borrachos llenos del Espíritu Santo. Os vestís, sí tienen vestimentas, pero no las vestimentas que la Biblia dice porque no han edificado su casa espiritual. Revestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos en misericordia. Vestíos en amor. Se visten, pero no lo suficiente como para tener una vida caliente espiritualmente hablando. Reciben salario, dice, mire cómo afecta en lo material. Reciben salario, pero como que tuvieran una bolsa rota y pierden todo aquello que Dios les ha dado. Entonces, vaya al versículo 8, las recomendaciones que Dios da. Versículo 8 en adelante, subid al monte, traed madera, reedificad mi casa, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. El versículo 9 dice, porque por causa de mi casa que está desolada y por vuestra causa, el verso 10, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre los trigos, sobre el mosto, sobre el aceite. ¿Qué fue lo que pasó por haber descuidado la casa de Dios? Vino sequía, ya no vino lluvia y mire qué tremendo. Tres cosas se afectaron. Por favor, subraye ahí en ese pasaje, se afectó el trigo, se afectó el vino y se afectó el aceite. El trigo es la palabra. El vino es el gozo, la alegría. Y el aceite es la unción, la administración del Espíritu Santo, donde Él reparte los dones y los frutos del Espíritu. Yo ya voy casi concluyendo. Si tú no edificas tu casa espiritual haciendo el sacerdocio santo,
y no estás haciendo ofrendas y sacrificios que sean aceptos delante de Dios, tres cosas se van a afectar en tu casa espiritual. La palabra va a escasear, va a haber trigo, pero quizás podrido, no va a haber una buena palabra. Una de las promesas que Dios hace cuando diezmamos es, y habrá palabra en mi casa, habrá alimento en mi casa, dice Dios. No te va a faltar la palabra de Dios cuando tú estás edificando la casa espiritual. Dios te va a mandar palabra por profetas, Dios te va a hablar cuando lees la Biblia, Dios te va a hablar por medio de sueños, Dios te va a hablar por visión. La palabra no estará escasa. Habrá abundancia de palabra para tu vida. Dos, no se va a arruinar el vino. Dios tiene preparado para aquellos que edificamos su casa espiritual un vino mejor que el Señor lo sirve para lo último de la fiesta, donde habrá gozo, alegría, paz, bienestar, todo lo que Dios nos ha prometido. Por último, tercero, el aceite virgen no será adulterado. La unción, la manera en la que el Espíritu Santo se va a manifestar a tu vida y a mi vida será a través de un aceite virgen, de una unción que glorifica, exalta el nombre de nuestro Señor, porque nuestra casa es espiritual. Por último, mis amados hermanos, el versículo 12 dice así la palabra: y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Sadoc, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios había mandado. Qué tremendo. ¿Qué es lo que Dios espera de este mensaje que Él nos ha dado? Espera que obedezcamos la voz de nuestro Dios. Esa voz que Dios ha enviado por medio de su profeta. Ustedes, como iglesia profética, ustedes tienen una bendición. Dios les ha puesto un hombre ahí para que los ministre, por lo menos con tres unciones: unción apostólica, unción profética y unción pastoral. Y quién sabe si hay más, la unción evangelística, la unción magisterial, pero por lo menos hay tres unciones ahí de las que yo reconozco que se mueven a través del profeta Josué. ¿Vas a desechar esa palabra que Dios envía por medio del profeta? ¿O vas a hacer lo que hizo Zorobabel, Josué y el remanente del pueblo? Obedecieron la palabra y empezaron a trabajar edificando la casa de Dios. Hoy te pide que edifiquemos esa casa espiritual. Empieza a edificarla. Recuerda, haz tu sacerdocio que Dios te ha dado. Ponte al servicio de la casa de Dios. Empieza a servirle a Dios y empieza a ponerte a las órdenes de tu pastor para decirle a Dios y a tu pastor: heme aquí, aquí estoy. Y luego edifica la casa de Dios con tus ofrendas, con tus diezmos, con sacrificios espirituales que sean aceptos a Dios. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. Entendamos, por favor, la casa de Dios somos nosotros y tenemos que edificar esa casa espiritual. Dediquémosle tiempo a la oración, a la lectura de la palabra, a los ayunos, porque eso va a ejercitar nuestro espíritu para que la casa de Dios sea espiritual y Dios venga a su casa y desde adentro de su casa nos hable, nos ministre y nos bendiga. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios siga bendiciendo el ministerio del apóstol Josué. Yo voy a hacer una pequeña oración. Cada uno ejercitemos nuestro sacerdocio. Si podemos ir a orar por los demás, amén. Pero hoy Dios está pidiendo un sacerdocio en la casa. Jala a los de tu casa, a los de la familia. Hagan cultos, hagan oraciones, hagan rogativas, hagan sacrificios espirituales a Dios y empiecen a edificar esa casa espiritual. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias en esta noche. Gracias por este tiempo que me has permitido dar la palabra. Gracias por el apóstol Josué, por cada uno de los miembros de su congregación. Te ruego que tu Santo Espíritu tome esta palabra y la implante en los corazones de cada uno